¿Qué tema para un lunes? Estrés y trabajo. ¿Van de la mano? ¿No van de la mano? ¿Es lo mismo? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Roselyn, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Trabajo y estrés o estrés y trabajo? Mm, o estrés y vida sería. Estrés y vida, me parece. Me gusta más esa, pero estamos en la semana del trabajo. Ahí va. Para mí yo creo que cuando nos estresamos mucho por el trabajo es por un exceso de responsabilidad o un exceso Mm, de exigencia. ujú. Tengo una persona que quiero mucho, Mariela Cardona, la maquilladora del canal, en una oportunidad por un gran estrés en el trabajo hubo que llamar a la emergencia móvil porque realmente quedó muy mal. O sea, ¿cómo manejamos el estrés y el trabajo? Claro, claro. Sí, me hiciste recordar algo que se llama la curva del desempeño, ¿no? Del estrés, que tiene que ver con una especie de exigencia que al principio es muy baja a nivel laboral o de la vida, ¿no? En este caso vamos a hablar específicamente laboral, como traes, donde la exigencia empieza a subir. Al principio es una necesidad de más, más, más porque me aburro, pero una vez que eso llega a un pico, en algún punto pasamos el nivel óptimo de desempeño que toda persona tiene. Y si seguimos de ahí, esa sobrecarga se mantiene, empieza a haber una sensación más bien de exigencia. Exacto. Entonces ahí es donde como que capaz es una buena manera de visualizar, bueno, ¿dónde estoy yo, no? En la sensación de aburrimiento, donde me siento chata, en el trabajo, cómo es la exigencia, las tareas que tengo acá, cómo es mi carga laboral y cuál es mi nivel óptimo, ¿no? Y a veces necesitamos, muchas personas están acostumbradas a trabajar bajo presión, ¿no? Pero bueno, también podemos trabajar en vivir en equilibrio eso, ¿no? O sea, yo puedo tener un nivel óptimo de desempeño, de desarrollo laboral, de autogestión, de hacer las cosas, pero no necesito llegar a A colapsar. enloquecerme, claro. Claro, y el estrés viene a ser, recordando un poco el año pasado que hablábamos de Urano, cuando entró Sí, en Tauro, viene a ser el conjunto de reacciones que todo ser vivo experimenta ante situaciones intensas, difíciles de la vida, ¿no? Y cualquier ser vivo, porque esto es instintivo, ¿no? Esto nos pasa a todos, incluso también a los animales. ¿Cuál es la diferencia en el humano? Que nosotros generamos un vínculo con esa circunstancia de estrés y eso es lo que genera el cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque aparece la situación estresante que puede estar afuera o adentro, ¿sí? La carga laboral, por ejemplo, sería algo de afuera sí. y el cómo yo vivo la carga laboral o toda la ansiedad que me genera sería algo de adentro, ¿sí? El cuerpo humano, como buen sistema, toma esta información y la toma a través de los cinco sentidos, ¿no? O sea, todos percibimos el mundo a través de los cinco sentidos. Esa percepción, todo esto es muy rapidito, ¿no? Sí, Esa sí, sí. percepción la tenemos y después internamente empieza a haber una evaluación. Esto yo puedo, no puedo, tengo tales recursos, no tengo, preciso ayuda, estoy en las condiciones necesarias, me gusta, no me gusta también, ¿no? Y después de que viene la evaluación, el cuerpo dice, bueno, entonces con esto, ¿qué hacemos? Entonces se activa todo internamente, el sistema inmunológico, el sistema circulatorio, todo nuestro cuerpo empieza a funcionar en eso, ¿no? Lo mental, en el caso laboral, el desarrollo de ideas, el desarrollo de actividades. Si esta activación nos lleva a concretar y a resolver, porque es parte de la idea, ¿no? O sea, ¿para qué se activa todo el sistema? Para poder dar resolución a las situaciones, Sí. para poder reaccionar a esta situación estresante a la que yo tengo que atender. ¿Qué pasa si esto se mantiene y yo al contrario me quedo como en una especie de congelamiento ante esta situación? Es que el sistema se inhibe. Entonces al no poder responder empiezan a aparecer como indicadores, ¿no? Donde de repente empiezo a tener dificultades para dormir, para descansar, para comer, o como de más o como de menos, para disfrutar otros espacios. Si esta inhibición se mantiene, si yo no logro como dar resolución a esta situación estresante, a esta exigencia del medio o de lo que me pasa internamente,
esto empieza a convertirse en una mala adaptación y ya el pequeño problema de, por ejemplo, de sueño pasa a ser insomnio o pasa a ser hipersomnia, ¿no? Como los dos extremos. Claro. O ya no es que como un poquitito de más, sino que empiezo a comer mucho más para poder darle lugar a esta calma de lo que necesito o a no poder alimentarme prácticamente de nada. Entonces como que empiezo a ir a más extremos. Si esto se mantiene, lo que pasa como buen sistema que tiene el cuerpo para poder responder a esto, lo que sucede es que se colapsa. Claro. ¿Sí? Entonces, al colapsar aparecen situaciones crónicas de enfermedades o inclusive despiertan predisposiciones biológicas que ya tenemos, que es el caso común de la diabetes, Sí, sí. que está como dormidita, está ahí, capaz sí la predisposición genética, pero generalmente la diabetes es una enfermedad que aparece cuando hay una circunstancia estresante Qué estrés. emocional o laboralmente, por ejemplo. Algún cambio muy intenso, algo que con lo que no pude manejar, ¿no? Entonces, como que la contraparte de ese sistema que se activa para reaccionar no logra activar lo otro, por ejemplo, el hipotálamo, la pituitaria, que nos permiten dar resolución a esas situaciones. Entonces, bueno, como que eso sería cómo funciona más o menos Claro. la forma de... ¿Cómo me doy cuenta? O sea, porque nosotros, yo siempre digo cuando, yo de mi persona digo, ¿no? Hay un montón de tareas de mi vida, mi día es muy largo, me levanto muy temprano, me acuesto muy tarde, hago muchas cosas, y digo, hay un montón de cosas que yo hago como en automático, que ni siquiera me permito que entre un estado de ansiedad, un estado de nervios, como decir, yo ahora no me puedo poner ni ansiosa. Yo si estoy haciendo esto, no puedo estar pensando en si, no sé, si dejé el fuego prendido. Eso ¿no? sería lo que yo estaba diciendo hace ratito, la inhibición. Exacto. No respondemos acá, No, no, ahora no. no hago nada, ¿no? Es eso, como que ahora no puedo. Pero ese ahora no puedo es que cuando salgo de esa situación voy y me como todo, por ejemplo. Ajá, Porque a mí se me da por eso, ¿no? Se me da por comer cosas dulces. ahí va. Y por eso tengo que tomar diaformina. O sea que es ¿cómo hago para darme cuenta? ¿Cómo hago para parar eso? ¿Tengo una manera de darme cuenta? Sí, sí, hay muchas maneras, ¿no? A veces nos pasa que como que en esto de maladaptarnos, ¿no? Nos sobreadaptamos inclusive, ¿no? Exacto. O sea, empiezo a estar como en la vorágine y el piloto automático está siempre encendido, entonces Total. yo voy ahí y es como que algo me lleva adelante, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo en las clases de que este vehículo no lo manejo yo. Hay como alguien que está manejando este cuerpo físico y yo simplemente soy algo que va adentro. Entonces, bueno, es como empezar a tomar conciencia de que yo estoy acá, de que esto que ve mis ojos soy yo también, como empezar a darme cuenta de eso. Y a veces hay llamados de atención externos, hay algún familiar o alguien que me dice, estás muy sobregirada o tenés la cara de cansada, como poder también notar eso, ¿no? O que me empiece a dar cuenta de estas circunstancias. Yo tengo como este hábito y eso es interesante, ¿no? Para poder decir cómo es mi manera de resolver estas situaciones, ¿no? Totalmente. Y cómo hago para empezar a detectar antes lo que me pasa. Y ciertamente es un entrenamiento, pero podemos hacer inclusive intencionar llamados de atención, ¿no? Pedirle a otras personas que nos ayuden, hacernos letreritos, parar a descansar, agendarnos espacios de distensión, de Sí, disfrute. totalmente. Porque si mi hábito es probablemente llega un momento en el que colapso, a veces muy, muy intensamente, y es, no sé, un estrés agudo que me tiene que dar licencia, y otras veces es simplemente una gripe, que también es una manera de colapsar menor, pero que también es. Entonces, cuando yo voy descubriendo que voy entrando como en el pico de subida de estrés, está bueno que empiece a utilizar esas herramientas, ¿no? Claro, pero dijiste algo, me tienen que dar licencia. Hay muchas personas que son autogestionables, que tienen sus emprendimientos y que realmente la licencia te la tomás cuando te esguinzaste, cuando te quebraste, cuando terminaste, porque no te estás permitiendo. Entonces, como no te estás permitiendo, estás postergando y el cuerpo de alguna manera te tiene que frenar, porque no hay un jefe que te diga, bueno, andate para tu casa, cumpliste tu horario. Exactamente. ¿No? El control no está dentro, está fuera. El control, exacto. Claro, entonces ahí está bueno como poder observar, también recordando el año pasado esta herramienta que les contaba del stop, cuando hicimos lo del frasquito de brillantina. Maravilloso. En donde podamos como recordarnos con esta técnica chiquitita que es simplemente parar, tomar un respiro, observar lo que me está pasando y proseguir. Y esto nos lleva un minuto. Sí, sí.
Y eso, si necesito incluso un recordatorio, una alarma en el teléfono, está bien poderlo utilizar. Inicialmente necesitamos esas ayudas externas o ese familiar que nos llama la atención para decirnos, para un poco, estás pasada Sí, sí, o sí. necesito que bajes o no me estás escuchando o no estás durmiendo bien o estás durmiendo y estás apretando los dientes. Entonces ahí en ese caso, como también intencionar llamarnos a nosotros mismos a la respuesta Sí. porque hay como otra patita a todo esto que les contaba del cómo el cuerpo reacciona y es poder notar cuáles son las situaciones del contexto, cuáles son mis recursos internos, las ayudas que preciso para responder a esa circunstancia de estrés, porque la vida va a estar y el trabajo, sea algún emprendimiento, sea algo de dependencia, eh, va a estar siempre cargado de exigencias. Entonces, Claro. ¿cómo hago yo para poder responder a esas circunstancias y que eso me lleve por delante? Como el tope de exigencia sana, ¿no? Como autorregularnos eso mismo. Porque Autorregulación siempre es la estamos palabra. como buenos humanos que somos, siempre estamos como queriendo empujar el límite, ¿no? Exacto. Pero darnos cuenta, a mí me pasa, yo con Alejandra, con mi hija, decimos, bueno, tenemos que, aunque sea una vez por semana, ir a tomar algo a algún lado, a una cafetería. Es ese momento que tenemos para nosotras que decimos, ahora no vamos a pensar en trabajo, vamos Ajá. a disfrutar o encontrarte con una amiga o ir a casa afuera y no sé, poner a hacer nada, Ujú. ¿no? Que a veces uno se autoexige, se autoexige, se autoexige y ¿a dónde vamos? Porque es Claro. como, no hay domingo, no hay lunes, no hay martes, no hay... Es muy difícil ese estrés que genera esa rueda que digo, ¿no? En la que Exacto. nos metemos. Exacto. Sí, y después hay herramientas que son lindas, que son prácticas también, y que esto, ¿no? Como siempre está la posibilidad de llevarlas puestas, ¿no? Claro. Por ejemplo, la respiración, el Brahmari se llamaría en sánscrito, también conocida como la respiración de la abeja, que es simplemente hacer con los labios cerrados y hacia adentro, capaz puedo cerrar los ojos, ayudarme con las manitos, me puedo ir al baño en la habitación en donde pueda tener la posibilidad, si es algún emprendimiento, es como salir de ese espacio de trabajo y si estoy en el trabajo salir del escritorio, ir al baño, por ejemplo, y en un minuto cerrar los ojitos, la boca y hacer el o quizás el mismo, dependiendo de lo que necesite, ¿no? Claro. Y después, bueno, también hay otros espacios a los que me puedo sumar, ¿no? Puedo hacer clases de yoga, puedo hacer espacios de donde entrenarme en meditación, puedo consultar a un profesional de la salud mental también, ¿no? Para entender esto de los hábitos que vos traías. Sí, sí, sí. Yo ya tengo, ya sé, ya conozco esto, pero ¿y qué hago? O sea, ¿cómo hago para parar y cambiar la manera y el estilo de afrontar esta situación? Porque ahí es Totalmente. donde está el clic que tengo que revisar y bueno, tomar acciones Sí, también, sí. ¿no? Como, Claro, hacerlo diferente. exacto, Sí, sí. exactamente. Hacer algo que me cambie eso que hago Ese en camino. automático, ese camino que después, aparte, nos queda como tan marcadito el camino que nos queda cómodo también, ¿no? Porque es como que queda una zanja, entonces siempre voy a ir a agarrar por ahí. Ese está marcado, claro. Este está marcado, tal El otro hay cual. que desmalezarlo, pero Sí, sí, seguramente es más corto, más sin lindo, más duda, sin fácil. duda. Ajá. Muchas gracias, Roselín, como siempre. Un A placer ti. escucharte. Bueno, nosotros nos vamos. Yo te voy a estar esperando acá. Vos quédate ahí.